Hola a todos, soy David Fraile y quiero darte la bienvenida a mi programa de podcasts Conquista tu Interior. Un espacio en el que quiero acercaros todo lo que tenga que ver con el cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu a través del mundo del entrenamiento, el desarrollo personal y el autoconocimiento. Hola, buenas tardes a todo el mundo. Buenas tardes, David. Buenas tardes, Maribel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, tranquilo. Uy, me ha gustado esa respiración profunda. Sí, he cogido aire para el tema que nos aborda hoy. Pero vamos, o sea, no hay mejor manera de empezar que con esa respiración profunda porque vamos a hablar del silencio. Exacto, eso es. Y estamos en este tercer episodio de los podcasts y, como decíamos, vamos a hablar del silencio, un tema muy interesante. Mucho. Y vamos a dar un pelín de información y contexto porque la mayor parte de nosotros, cuando hablamos de silencio, cuando pensamos en el silencio, lo que se nos pasa por la cabeza son lugares en los que no hay casi ruido o casi que, si me apuras, que estén completamente vacíos de gente, de ruido. Sí, lejos del bullicio, eso sí, es. O sea, aislados casi, ¿no? De la sociedad, aislados de las grandes ciudades, hablando desde Madrid aquí en este momento. Exacto. Pero si nos paramos a pensar realmente en ello, en la mayor parte de las ocasiones, el ruido más ensordecedor, el que más nos descompone, el que más nos molesta, es el que se encuentra dentro de nosotros, dentro de nuestras cabezas. Indudablemente. Esos diálogos que tenemos internamente con nosotros mismos y que en el 99% de las ocasiones son inconscientes. En cualquier caso, si pensamos al final en las consecuencias que tiene este ruido mental que traemos y que llevamos con nosotros mismos, al final nos encontramos en una situación o con esa sensación de tener cada vez menos tiempo, de sentirnos cada vez más agobiados, esa sensación de falta de control y de no llegar donde queremos. Eso es. De estrés, de ansiedad. Justo. Pero, ¿cómo funcionan estas sensaciones? ¿Qué es lo que nos pasa por dentro cuando nos encontramos ante el estrés o cuando nos encontramos con esa tensión o esa presión, esa ansiedad? Lo voy a explicar de manera muy simplificada y voy a utilizar como base la terapia centrada en la compasión desarrollada por Paul Gilbert a inicios del año 2000. Nuestro cerebro tiene 3 sistemas de regulación emocional. Un primer sistema, que es el que nos protege de las amenazas y que evidentemente vamos a llamar de amenaza. Un segundo sistema que activa nuestra motivación, nuestras ganas de hacer cosas, que nos pone en acción y vamos a llamar el sistema de logro. Y un tercer sistema que activa nuestra sensación de bienestar, de satisfacción, de felicidad. Y con este tono de voz, lo vamos a llamar de calma. Muy apropiado, ¿verdad? ¿Verdad? Absolutamente, sí. Casi con el suspiro con el que empezaba David la conversación. Sí, exacto. Si lo pensamos desde esta perspectiva, pensando en estos 3 sistemas, yo creo que la mayor parte de nosotros podemos pensar que de manera muy frecuente a nuestro alrededor el que predomina es el de amenaza. Vemos a gente como muy en tensión, muy en ansiedad, muy en ese momento en estado de alerta, ¿no? Justo. Con las uñas sacar fuera ahí de cuidado. En ese momento. Y también otro que es muy frecuente es el de logro, el de querer conseguir muchas cosas. O cosas, simplemente, sin añadir muchas por medio. Pero, y otra de las cosas que creo que también es importante tener en cuenta es que de manera intuitiva, para encontrarnos mejor, lo que creemos es que tenemos 2 opciones. Ahora mismo, hablando de estos 3 sistemas, es o apagar el sistema de amenaza o subir o tener un poco más de volumen en el sistema de calma. Pero como todo en la vida, no hay nada que sea ni bueno ni malo, ni blanco ni negro, sino que todo siempre al final es una cuestión de equilibrio. Y que además estamos en continuo movimiento, con lo cual esa ley de la impermanencia pues también nos lleva a ese equilibrio que como mencionas, eso es. Y justamente porque además estos 3 sistemas cada uno tiene su función y si están ahí es por algo. ¿Y qué es ese algo? ¿Por qué están ahí? Información. Siempre información. Todo lo que nos pasa por dentro es información, la escuchemos o no. Eso es otra cosa diferente. Eso es.
Eso es. Porque vamos a empezar a hablar de los sistemas, ¿no? Hemos mencionado el sistema de amenaza. ¿Para qué sirve el sistema de amenaza? Nos protege de los peligros y nos ayuda a decir que no, a establecer límites. El problema de este sistema es cuando está en exceso, cuando nos pasamos. Especialmente cuando lo retroalimentamos con nuestros propios pensamientos y nos genera estrés, ansiedad, nos lleva a Sobredosis de cortisol. sobredosis de cortisol y nos bloqueamos y nos ponemos límites a nosotros mismos y como siempre, en la mayor parte de las ocasiones ocurre de manera inconsciente. No nos paramos a pensar qué es lo que está ocurriendo. El sistema de logro es el que nos ayuda a movernos, el que nos activa, el que nos pone en marcha. Pero ¿qué pasa cuando nos pasamos con este sistema? Pues que se puede llegar a transformar en una amenaza. Por esa continua, sobre todo es muy habitual en estos tiempos, Sí. esa sobreexigencia, Nivel de autoexigencia. el que nos ponemos a nosotros mismos o el que nos viene también algunas veces impuesto un poco desde fuera, en el que pensamos que lo que tenemos no es suficiente y que tenemos que conseguir muchas más cosas. Y el sistema de calma es ese que se relaciona con las emociones que nos producen satisfacción, bienestar, alegría y confianza, y además también es el que nos ayuda a apagar ese sistema de amenaza. Pero, ojito, porque aquí podemos pensar, este es el sistema. Este es el bueno, sí, este le quiero para mí. ¿Verdad? Sí. No, tampoco nos vale. Decíamos que todo es una cuestión de equilibrio. ¿Qué es lo Exacto. que nos pasa con el exceso? Cuando nos pasamos con este sistema, nos puede llevar a ese momento de inactividad. Así que la mejor manera de aprovechar este sistema es en combinación con el de logro. Así que todo al final es una cuestión De equilibrio. justo. ¿Y cómo se relaciona todo esto con el tema de hoy? Pues el silencio, aunque no lo hayamos pensado muchas veces de esta manera, es un medio de comunicación, es una forma de comunicación. Sobre todo ese silencio consciente, el que elegimos a pesar de lo que esté ocurriendo fuera. Exacto. Y puede ser una herramienta muy útil para conectar con nosotros mismos, para escucharnos. Y cuando digo escucharnos es ir más allá de nuestros bucles, no es quedarnos en escuchar continuamente el mismo bucle de pensamiento que se repite una y otra vez. Es intentar ir más allá, ver qué es lo que hay detrás y muchas veces no se trata de escucharnos más, sino de escucharnos mejor. Y esto es lo que nos puede ayudar a encontrar este equilibrio. David, yo sé, y porque hemos hablado mucho de esto, que has pasado por diferentes fases hasta encontrar este equilibrio con el silencio. ¿Cómo eras? ¿Y quién era David antes de encontrarse en equilibrio y encontrar esa relación con el silencio? Pues cuando vivía en Madrid, vivía en piloto automático, porque esta vorágine del mundanal ruido de la ciudad, pues sí que es verdad que no era del todo consciente hasta que íbamos a mi pueblo, en La Rioja, en Masía de la Sierra, tengo que decirlo evidentemente. Y yo creo que antes de ser plenamente consciente de la importancia para mí del silencio, yo vivía pues como muy agitado internamente. Mi mente iba siempre por delante de... Y la impaciencia estaba muy presente, con lo cual el silencio era pues en momentos aislados e insisto, no los encontraba tanto en la ciudad, sino que lo encontraba solamente cuando iba a mi pueblo. Pero sin ser plenamente consciente, eso llegó más tarde. Así que antes de que yo fuese consciente de la importancia del silencio en mi vida, vivía, como te digo, en piloto automático y muy agitado internamente. ¿Quién era David? El David agitado, el David que estaba en la vorágine de... El David agitado pues era un David muy reactivo, impulsivo, sí, me cagaba en casi todo con frecuencia. Y era pues bastante, como te digo, sí, pues el Hulk venía a visitarme y lo sacaba a pasear, ¿no? Entonces el silencio no funcionaba en ese momento, no funcionaba.
Entonces tenía que, siempre estaba a expensas de escaparme de la ciudad, como te digo, para irme al pueblo y ahí sí que poder resetearme. ¿En qué momento, qué ocurre para llegar a darte cuenta de que es importante, de que es necesario? Pues ocurre en un punto de inflexión en mi vida, allá por el 2010-2011, en el cual una persona que para mí era un mentor, fue un mentor, Carlos, me recomendó: oye David, mira, a partir de ahora vas a escribir en un diario, vas a leerte este libro y te vas a ir un fin de semana por ahí fuera, tú solo. Le hice caso y me fui recuerdo, a Gredos, a Ávila, y ese fue mi primer fin de semana de retiro conmigo mismo. Y es donde empecé a comprender la importancia del silencio en sí, ¿no? Y sobre todo por apaciguar el tremendo ruido mental que yo venía arrastrando por heridas mías del pasado y que no era consciente de ellas. Entonces, claro, creo que no somos conscientes de la importancia del silencio hasta que tocas fondo. Y creo que el silencio nos habla si sabemos escucharle. Creo que si quieres comprobar cuál es tu estado psicológico, tienes que aprender a cultivar el silencio. Y desde ese momento en el que abres esa puerta, esa reflexión, ese momento, el momento de wow, me he dado cuenta de que esto está cambiándome, cambiando mi vida, ¿cómo ha evolucionado esa relación del silencio a día de hoy? Y no sé, ¿cómo lo trabajas en tus entrenamientos? ¿Te sirve como herramienta? ¿Qué es lo que haces con...? ¿Cómo lo utilizas? Bueno, pues primero, cómo ha evolucionado ha sido precisamente, pues desde, como comentaba anteriormente, ¿no? Antes de que yo fuese consciente de la importancia del silencio, al ir a mi pueblo ya iba en busca de él. Iba plenamente consciente en búsqueda del silencio a mis raíces, a mi lugar sagrado, ¿no? Como digo siempre. Y cada vez hacía más por encontrar esos momentos de estar conmigo mismo. Pero puede ser, fíjate, me viene a la memoria pues como cuando voy con mi bici, conectado conmigo, con la naturaleza, con el entorno, con las sutilezas que en ese momento el escuchar un río, el mecer de unas ramas o el cantar de unos pájaros. Bueno, pues todo eso para mí también es silencio, porque es también vinculado al momento presente, decir, oye, pues mira, estoy yo solo conmigo mismo y a veces, como te decía anteriormente, el silencio te está hablando, pero en ese momento estando tú también haciendo deporte con el tema de la bici. Llevado al tema de los gimnasios, a mi día a día con el tema del entrenamiento, pues no es tan como tal decir, si utilizo el silencio, pero sí que utilizo en momentos muy puntuales el abstraerme de lo que está haciendo a mi alrededor. ¿Y eso cómo lo hago? Pues prestando total atención a lo que estoy ejecutando, al movimiento en sí. Estaríamos hablando ya de un silencio utilizado como un estado de fluencia, que se suele decir, un estado de flow. Un estado de flow y un estado de concentración. Exacto, concentración. Exacto. Es decir, pensar única y exclusivamente en lo que está sucediendo aquí y ahora. Eso para mí también podría estar representando un momento de silencio para mí. Intentando ausentarme, como digo, de lo externo, pues de la gente alrededor o de cualquier tipo de distracción. Simplemente yo con mi música y yo, o yo y mi música. Hay mucha gente que o bien no siente la necesidad, porque yo creo que todos hemos pasado un poco por ahí, ahora mismo, por lo que acabas de contar, tú has pasado, yo he pasado por ahí ese momento de no parece tan necesario en nuestras vidas, o tienes vértigo, o no sabes cómo cambiar esa relación con el silencio. ¿Qué consejos le darías tú a esas personas que quieren a lo mejor curiosear? Pues fíjate, la palabra es perfecta, curiosear, pues que esa curiosidad les puede llevar al asombro. Y cuando tú trabajas esas tres emociones para mí fundamentales, la curiosidad y el asombro, y te puede llevar a la sorpresa, es que investiguen, que exploren y que salgan de esa zona de confort y que sean valientes. Que sean valientes. Porque si saben estar a solas consigo mismos en ese silencio, creo que les va a aportar mucho más beneficios de los que ellos piensan. Fíjate, me resulta curiosa la palabra valiente para afrontar el silencio. Sí, hay que serlo, porque a día de hoy, y hoy más que nunca lo estamos viendo, o al menos esa es mi percepción, vamos como locos, vamos totalmente
abstraídos, y es que no prestamos atención, estamos continuamente con esos estímulos externos y aún más cuando vivimos en la ciudad, y eso nos trae mucho sufrimiento. Nos da a veces, preferimos, escuché o leí hace poco un estudio que es curioso, me llama mucho la atención, que decían, ¿qué prefieres? ¿Estar 10 minutos en una habitación tú a solas en silencio o que te descarguen pequeñas descargas eléctricas? El 65% de las personas dijeron que preferían descargas eléctricas a estar 10 minutos a solas en silencio con ellos mismos. Te puede dar una connotación de cómo está la mente humana a día de hoy. Y Como mínimo es curioso. es muy curioso y aquí es cierto que una de las cosas que has estado mencionando es esa primera búsqueda de un momento específico, un lugar específico que te conecta con el silencio, pero ¿cómo has conseguido llevarlo a más facetas en tu vida y no quedarte porque decías, no, tengo que ir al pueblo y la búsqueda del silencio es en el pueblo, pero ahora tienes más herramientas? Sí. ¿Cómo son esas herramientas? ¿Cómo has llegado ahí? Pues fíjate, te hablaba, no sé si lo he comentado anteriormente, pero mi mentor, Carlos, fue el que me invitó a decirme, mira, vas a empezar, David, por escaparte tú solo, libro diario y la bici, y a conectar contigo mismo. Él me dijo en una ocasión que no esperara a irme al pueblo para encontrar esos momentos de silencio, sino que tendría que aprender a vivir en el infierno, encontrando esos momentos de paz y de sosiego en el infierno, ¿no? Y entonces yo llegaba, recuerdo noches de trabajar del gimnasio, y lo primero que hacía era soltar la mochila y coger la colchoneta en el salón de mi casa y tumbarme y meditar durante 10, 15, 20 minutos antes de cenar. Y me sentía bien. Me sentía bien porque era como una especie de reset. Al fin y al cabo mi trabajo es estar con personas y somos energía. Entonces toda esa energía que yo tengo que reciclar de las personas para transformársela en motivación y en pellizcar esa emoción, ¿no? para que lógicamente salgan de allí con otro estado emocional, pues eso me lo traía yo también a casa. Entonces era como una especie de purgar, y la meditación, insisto, diaria, de encontrar 10-15 minutos al día para poder conectar contigo mismo, creo que es fundamental. El silencio también lo podemos utilizar como una herramienta de conexión con nosotros mismos. Indudablemente, De meditación. indudablemente. Debe de ser así. Un último consejo que le querrías dar a la gente. Un último consejo. Pues lo voy a escenificar, si es posible, para ver que quede bien claro. Entonces sería silencio a la mente y escuchar al corazón. Ese es el mensaje que quería lanzar al público. Pues con este mensaje nos despedimos por hoy y millones de gracias por estar aquí y seguimos conectados con vosotros. Seguid atentos a los próximos podcasts. Gracias a todos. Hasta pronto. ¿Quieres llevar tu vida a un nivel superior?